Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana. Déjenme saludarlo, don Osvaldo Santana. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Aquí en Careo, como cada sábado. Por Cinevisión, Canal 19. Bien. Hay que recordar, don Osvaldo, antes de arrancar, que el señor Lito Santana continúa en labores propias de su otro trabajo, que es en la Junta Central Electoral. Siempre lo he informado eso. Y nada, prontamente estará con nosotros, porque él tiene ya una legión de personas que le mandan saludos de manera constante. Él tiene muchos seguidores. Así es. Hay que decir, antes de entrar en profundidad, comentar que ya se está aproximando no solo la Navidad, sino el día del pago del doble. Sí. Es una buena noticia, especialmente para los empleados del sector público, que se la entregarán desde el día 6 de diciembre. En el sector privado generalmente se mueve desde el 15, ¿verdad? Así ocurre, Desde pero el 5 hasta el 8, 15 algunos lugares. pero predomina el 15. Pero el Estado madruga, así es que en ese tiempo se calienta también. Hay otras actividades que contribuyen a dinamizar siempre el fin de año, sobre todo con el consumo, ingresos y consumo. No, hay que decir que junto con el pago del salario 13, la gente le dice la bonificación, pero eso no es ninguna bonificación, es un salario por ley, que es una obligación del empleador. El gobierno también anunció en esta semana que se comenzarán a distribuir prontamente el bono navideño, que ya pasó de la canasta a una tarjeta de débito con la suma de 1.500 pesos en general. Habría personas que recibirán un poco más, otros que recibirán un poco menos. Hablan de que entre 2 y 3 millones de dominicanos van a recibir ese bono, Sí. Si le suma los 21.000 millones y un poco más de la regalía, es mucho dinero que va a haber en la calle, además del sueldo habitual, ¿verdad? Sí, hay que decir que la próxima semana, a partir de este lunes, y creo que eso sí usted referencia, se reactiva o se activa el comercio con el tema del Viernes Negro, que viene de una transculturación por el tema de la actividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es el jueves, y el día siguiente al Día de Acción de Gracias, que es el viernes, ellos le dicen Black Friday. En México se le dice Buen Finde, para no copiarlo de manera similar. Y ya en los últimos años en la República Dominicana eso se ha convertido en un importante movimiento económico, sobre todo en las tiendas de electrodomésticos, mueblerías. Bueno, trasciende también las tiendas y esos modelos de comercio, y hemos visto que hasta funerarias tienen especiales en Black Friday. No relaje. En el interior del país se ve de todo. Bueno, pero Funerarias, peluquerías, mujeres, las saloneras. Es una broma. El Black Friday se ha convertido en una actividad muy interesante en la República Dominicana. Y este año uno espera que también se comience a reactivar, sobre todo porque hay negocios, los grandes y bancos, que tienen inclusive estrategias comerciales de financiamiento, ¿verdad? Exacto. Ofertan especiales según Así es. el tipo de tarjeta, según el tipo de banco, según la asociación que establezcan con el comercio, en fin, se moverá. Habrá un poco más de dinero, como dice la gente, en la calle. Pero esta semana, Omar, ha sido bastante dinámica, ha habido muchas informaciones, incluso sorpresas. Ha habido lo que se puede denominar como verdaderas noticias, sobre todo del miércoles en la noche, ¿verdad? Cuando se produjo la segunda fase de Coral. De la operación Coral. Coral la gente piensa en el mar o en un sector de la ciudad, un barrio, pero ahora se trata de Coral 5G, que es el último grito o golpe en la lucha vamos a decir, del Estado, de la Procuraduría General de la República contra la corrupción y la impunidad. Así es. Es un operativo mediante el cual el Ministerio Público detuvo a un paquete, 3 generales y un paquete de coroneles. Incluso
una persona de mucha importancia porque se desempeñó como, digamos, jefe de seguridad, ¿verdad? De la seguridad del ya expresidente de la República, Danilo Medina. Había sustituido a Cáceres. A Adán Cáceres. Y entonces resulta que su sustituto, que había sido el segundo en el Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria, sí, entonces termina también, cae en el mismo caso, porque se trata de la misma cosa. De la continuación del expediente. Hay que decir que ese es un golpe ciertamente vinculado cerca del expresidente Danilo Medina, pero no son los otros dos generales. Ocuparon puestos donde se maneja personal, donde se maneja nómina, y puestos importantes de la gestión pasada. Uno es el general Bonaerges, que era el director del Cuerpo de Seguridad Especializada del Metro de Santo Domingo, y el otro es el general Robiu, que estaba como Torres Robiu, que estaba en el CUSEP o Polituro. ¿En el CUSEP? No, en el CUSEP estaba Santos Viola. No, él también, pero la corrupción señalada, exacto, es en el CUSEP, y además también se arrastra al CESTUR, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad en lo que tiene que ver con turismo, ¿no? El Ministerio Público los acusa a este grupo, junto a los de la primera parte del caso Coral, de haber manejado supuestamente de manera irregular unos 4.500 millones de pesos. Hay que decir que no solamente en materia relacionada con corrupción o actos ilícitos no fue el único caso. Hubo otros casos en esta semana, pero entraremos en detalle sobre ellos después de la pausa. Saludos amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo. Estamos hablando de los casos de corrupción que ocurrieron en esta semana. El más importante o trascendente es la segunda parte de la investigación del Ministerio Público, denominada Caso Coral 5G, por parte del Ministerio Público. Son innovadores. Que le gusta ponerle nombre a los casos, no sé si como táctica publicitaria, que tiene su impacto, por supuesto. Porque ya antes habían hablado de un Odebrecht 2.0, ¿verdad? Exactamente. Entonces, una acusación grave. Hay que recordar que, según la base de la investigación del caso Coral, el mayor general Adán Cáceres, supuestamente manipulaba las nóminas del CUSEP, del Cuerpo de Seguridad, lo que antes era el Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia. Supuestamente manejaba esas nóminas y tenía personas las que eran supuestos empleados, pero no le pagaban. Cuerpo de Seguridad del Presidente de la República. Exactamente. A los que no les pagaban, y ese dinero lo manejaban a través de gente que lo cobraban y le devolvían la mayor parte del dinero. Habían también otra forma ahí de trasiego de dinero. Exacto. Pero bueno, en definitiva es un caso ya, ¿verdad?, hiperconocido. Digamos que se puede hablar de detalle que involucra a 14 uniformados, ¿no? Sí. Entre generales, 3 generales, coroneles y otros militares graduados, la mayoría y de alto rango. Pero no fue solamente ese caso. Hay que decir que también está el del INAVIE, del cual tú eres, digamos, un hombre muy informado. Bueno, usted lo dice por las funciones que yo realizo en el periódico Diario Libre como jefe de redacción. El caso del INAVIE. No, que ustedes de hecho son los que más han llevado ese caso. Sí. No sé, los otros medios casi no le han prestado atención.
Bueno, cada quien tiene su agenda. Usted lo sabe mejor que yo. Entonces está el caso del INAVIE, un caso en el que se están investigando cómo fue que en el desayuno escolar se hicieron más de 1.200 adjudicaciones, supuestamente, a personas que no estaban en la capacidad para poder manejar esas adjudicaciones. Es un caso grave, muy importante, porque no se trata solamente del Ministerio de Educación por ser uno de los ministerios o el ministerio que más fondos maneja de la República Dominicana, sino porque se trata de los alimentos de millones. No es solo los alimentos, también están los vestidos, ¿verdad? El calzado. Así es. Todo lo que son también parte de los útiles. Él es el Instituto de Bienestar Estudiantil. El Instituto de Bienestar. Es decir, que ahí se maneja la vida de miles y miles de estudiantes. Entonces, esas 1.200 adjudicaciones, de las cuales este escándalo ha generado la cancelación de 6 empleados y su exdirector. A su director, arquitecto Cecilio Rodríguez. Cecilio Rodríguez, así es. Y en lugar de él, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto número 73321, designó a Víctor Ramón Castro Izquierdo, nuevo director ejecutivo del INAVIE. Es una persona muy conocida en la sociedad civil y en el mundo empresarial. Él hasta hace poco se desempeñaba como viceministro de Interior y Policía, y antes había sido, por su actividad empresarial, de los líderes de la Asociación de Industrias, del grupo de Herrera, ¿verdad? Pero además, esta semana también cobró cuerpo una denuncia de supuestos actos de corrupción en el Ministerio de la Juventud. La denuncia fue hecha por el consultor jurídico o ex consultor jurídico José Manuel Vidal Tejeda. Esa denuncia pone de nuevo al Ministerio de la Juventud en el centro de las denuncias. No es el primer caso. Antes, digo, en esta administración, antes ya habíamos visto el caso de Kimberly, que arrastró a Kimberly Taveras, que se vieron obligadas a renunciar por una serie de denuncias que en definitiva es un caso que se ha quedado como en el limbo, no ha sido procesada, no ha llegado a nada, eso se quedó así, el gobierno la sustituyó, pero es otra fuente de... Recuerden que en el caso de Kimberly ella estaba siendo investigada por los vínculos que tenía una empresa de recolección. Pero el tema es que eso se quedó ahí. Exacto, no hubo, sí. Y además se dijo que los contratos que ella tenía habían sido de administraciones anteriores. Pero bien, el tema es que no pasó, no sé por qué eso lo han dejado en el limbo. Y ella ya, sea culpable o inocente, le hicieron, ya ella tiene un daño a su imagen. No es la misma Kimberly, la gran emprendedora, la ex alcaldesa de La Guayiga, una mujer progresista, pero es un caso que debieron llevar a término, porque todas las personas tienen derecho no solamente a un nombre, sino a una imagen. Entonces, no la condeno ni que sea culpable ni culpable, pero no se habla nada. Dejo el caso así y se puede decir lo que sea. El tema ahora es que el acusador Vidal Tejeda contra la actual ministra Luz del Alba Jiménez ha presentado, ¿verdad?, sus denuncias, inclusive se ha dirigido directamente a contrataciones públicas y él habla de irregularidades. Se dirigió a contrataciones públicas, a la Dirección de Ética Gubernamental y a la Procuraduría General de la República. Irregularidades por más de 3 millones de pesos. Pero yo quiero, Omar, para un poco ir cerrando ese tema, porque parece que también tenemos que ir a la pausa, que tanto lo que está ocurriendo, la acción del Ministerio Público, que se asume como el Ministerio Independiente, como estas denuncias, que no ha implicado, tampoco ha habido, la ministra se ha resistido a pedir licencia o a renunciar. Ella acudió también al Departamento de Ética Gubernamental, visitó a la doctora Milagros Ortiz Bosch, y tampoco sé en qué habrá quedado, pero el punto, me parece lo fundamental a resaltar, ya un poco cerrando, es que hay que reconocerle a esta administración del presidente Abinader
que hay una línea, parece, hay una política de cero tolerancia contra la corrupción administrativa y que se le da continuidad. Hay algunos, ha habido consecuencias, ha habido gente que ha salido por este tipo de cargos, de acusaciones, y parecería confirmar que se trataría de una política del Estado mismo de persecución continua de la corrupción, no solo de la pasada, sino durante esta gestión, no solo por lo del Ministerio de la Juventud, sino por otros casos de incluso fuertes colaboradores, miembros del PRM que han perdido su puesto y han sufrido pues lo que es el escarnio de la opinión pública. Bien, así es, don Osvaldo. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos con ustedes en Careo. Pero recuerde que este programa llega a todos ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Una asociación que siempre está presta para servirle a usted. Volvemos aquí en Careo y también en la semana que está concluyendo. Bueno, ya no es un tema de la semana, ya es un tema permanente en este programa. Sí, se ha vuelto el tema haitiano. Persistente. No solamente lo que está ocurriendo en Haití, que hay que decir que en esta semana acaba de concluir una tregua que estableció el G9, el grupo de Cherisien Barbecue, durante la cual en Puerto Príncipe principalmente se permitió que los negocios, las instituciones, los vehículos, las estaciones de combustibles se pudieran restablecer de combustible, abastecer de combustible y una suerte de retorno a la normalidad. Una situación que muestra quién es que manda en Puerto Príncipe hasta cierto punto, quizá no a nivel de autoridad política. Un desgobierno compartido. Desgobierno compartido. Exactamente. Pero así es. Y la otra situación es la iniciativa del gobierno dominicano de reducir la cantidad de mujeres haitianas que vienen a la República Dominicana a parir. Hay denuncias graves de mujeres que están siendo detenidas en los hospitales, parturientas, en el momento que están en los hospitales recibiendo atenciones médicas, y eso es otro tema que a uno le preocupa dentro de esta situación, porque creo que esa lucha es muy difícil de ganar para el gobierno y de conseguir adeptos a favor de este tema, sobre todo porque es una cuestión de derechos. O sea, estamos de acuerdo con que hay que buscar la forma de reducir la presión que tiene el presupuesto dominicano en el área específicamente de la salud, con la cantidad de mujeres parturientas en la República Dominicana. El ministro de Salud dio una suma excesiva, habló de 10,000 millones de pesos, me parece que eso es demasiado dinero, pero nosotros en Diario Libre hemos hecho un par de investigaciones puntuales en la Alta Gracia, por ejemplo, que es una de las provincias con mayor presencia de haitianos, y en el Ceibo, que no es una provincia que se conozca por la presencia de haitianos, y la cifra de parturientas es muy similar. De Parece que son el ministro cometió un error y no lo corrigió. El 35% de las parturientas que se atienden Pero yo en las tengo clínicas un dato aquí dominicanas. publicado que dice un estudio del Sistema Nacional de Salud que estima en 4.195 millones de pesos, 73 millones de dólares, el gasto dedicado a la atención médica en ciudadanos haitianos, referida al 2019. Entonces es muy difícil que en 2 años eso se disparara a 10,000. Entonces, exacto, probablemente eso debe andar por ahí. De todas formas, el asunto es que el tema haitiano, más allá de la cuestión de las atenciones
a las parturientas siguió cobrando cuerpo. Yo pienso que el tema de la parturienta, si el gobierno con más habilidad o lo manejara de otra forma, no se generara tanto ruido. Por ejemplo, la ONU reaccionó frente al asunto, hizo un llamado al Estado Dominicano para que suspenda las deportaciones de las mujeres que ya están siendo atendidas o que van envías al hospital en estado de gestación. Y a eso se sumió también alguna parte del liderazgo político. Y algunas organizaciones de derechos humanos también han planteado que las mujeres sean tratadas de otra manera. Es decir, no deja de ser un problema humanitario, es un poco conmovedor, pero también es una carga para el Estado Dominicano que por momentos puede ser insostenible. Pero ya en el plano político, el presidente Abinader avanzó en su discurso en lo que tiene que ver con la materia Haití y tuvo un encuentro con intelectuales en el Palacio Nacional, donde él llama a los intelectuales a que se interesen por el tema, ¿verdad?, de Haití, porque es un tema que va a estar permanente en la agenda nacional y del que él dice que le dedica atención todos los días. Y como él sabe ya que Estados Unidos, porque lo ha dicho, y las mismas Naciones Unidas no parecen dispuestas a hacer lo suficiente, alguien debe hacerlo, pero ¿hasta dónde, qué más podemos hacer los dominicanos? Más allá de lo que es, digamos que el soporte de tener una población flotante de inmigrantes, los cuales trabajan en la República, de ser digamos que el país suplidor de una parte importante de lo que se consume en Haití, pero que al mismo tiempo es un mercado conveniente para la República Dominicana, donde nosotros, digamos, colocamos no menos de $1.000 millones. En fin, pero el presidente planteó que ya no se sabe con quién es que se va a interactuar en Haití. Quizá un discurso bastante fuerte para un jefe de Estado, porque él dijo que el 75% del territorio está en manos de la banda. Mencionó tanto a Barbecue y los 400 Mosquito. Entonces, en paralelo, sin embargo, esta semana tuvimos la visita de una autoridad haitiana en representación del primer ministro, perdón. El enviado Suplicy. Sí, que se supone que vino en nombre de lo que entendemos que es la única autoridad, pese al caos, pese al desorden, la única autoridad, y parece que eso es lo que reconoce tanto Estados Unidos como los silenciosos miembros del CARICOM, y que con los cuales la República Dominicana no tiene más alternativa que interactuar, que es con las actuales autoridades y el primer ministro. Son las autoridades haitianas con las cuales el gobierno dominicano, el Estado dominicano, tendrá que lidiar para cualquier materia. En tanto, el resto, más allá de la frontera, si bien nosotros tenemos que darle seguimiento, hablo de nosotros como la nación, a lo que pasa en Haití, pero yo insisto que lo fundamental son las medidas, lo fundamental debe ser las medidas de control migratorio, lo que tiene que ver con la presencia haitiana, el trato a esos ciudadanos, a lo que ellos representan y a la posibilidad de que nosotros tenemos en lo que es la utilización de su mano de obra. Pero los haitianos tienen que resolver sus asuntos. No es una incumbencia ni competencia de la República Dominicana pretender, digamos, que decidir el futuro y cómo de la nación haitiana. Bien. En un momento volvemos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes aquí en Careo. Mientras el gobierno está en sus labores, la oposición está trabajando para al menos no perder vigencia o en segundo término, que es lo más importante, volver al poder. En el Partido de la Liberación Dominicana y en la Fuerza del Pueblo hemos visto cómo en los últimos días
hay mucho movimiento. Me sorprende que la Fuerza del Pueblo esté ya nombrando dirigentes conocidos del PLD, por ejemplo, Nombrando. perdón, juramentando. Dirigentes que antes eran del Partido de la Liberación Dominicana, me refiero a Julián Roa, que era un regidor y dirigente comunitario del Distrito Nacional, del Partido de la Liberación Dominicana, y así a otros. Pero también. la Fuerza del Pueblo perdió a una importante figura en San Juan de la Maguana, a la alcaldesa A Janoy Sánchez. Janoy. Janoy es una figura interesante, tiene mucho sentido de oportunidad. Ya ella ha pasado por 4 partidos. Fue del PLD inicialmente, ¿verdad? En el tránsito creo que fue candidata apoyada por los reformistas, medio reformistas. Volvió a la Fuerza del Pueblo y ahora es un acto que se va a celebrar en los próximos días, no sé, semanas, va a ingresar al Partido Revolucionario Moderno. Janoy es una estrella. Dice que, ella ha argumentado que ingresando al PRM garantiza una mejor gobernabilidad de su acto político, que es el municipio de San Juan. Pero tú volvías con tu análisis. Sí, no, y en el tema de Janoy hay que apuntar que históricamente recibió mucho apoyo de el leonelismo cuando era, bueno, se suponía lo que dicen es que ella va a aspirar a senaduría, pero que esa senaduría está reservada al eterno, y actual senador Félix Bautista. Félix Bautista, pero él no es tan eterno, diría un tercer mandato. Diría al tercer periodo. Bueno, pero ella tiene, dicen eso, pero es una mujer, parece hábil. Bueno, pero volviendo hay que hablar del PLD, Omar, tú me hablas de la Fuerza del Pueblo que está juramentando gente, pero hay que decir que el Partido de la Liberación Dominicana esta semana adoptó una serie de resoluciones que no dejan de ser interesantes, y es que el comité político el lunes decidió que escoger a su candidato presidencial para las elecciones de 2024 en el mes de octubre, ¿verdad? Del 2022. Del próximo año. Pero hay que decir que eso no... Y bueno, y acordaron también que la manera para escoger ese candidato va a ser a través de votaciones abiertas no, por primaria por lo menos, sí. No sé si abiertas, sí, que podría votar todo el mundo, pero primarias no por delegación. Yo creo que el PLD no tenía alternativa, ellos tenían que aprobar eso, porque no sé si recordarán, el presidente Medina en las famosas primarias internas en el PLD, que fue un proceso abierto en que votó prácticamente todo el que quiso, el presidente Medina hizo todo lo necesario para que eso, porque era el mejor método para elegir un candidato, y así ocurrió, y eso condujo a la división del PLD. Maña fuera, ¿verdad?, que ahora el PLD decidiera lo contrario. No hacerla abiertas. Bueno, lo que han dicho es primarias, no han dicho si va a ser abierta, pero deberían hacerla abierta. Deberían honrar la historia y el pasado y aprender, no digamos, porque es que si no lo hacen así, le van a dar la razón a Leonel Fernández, que entiende que fue víctima de un fraude en las pasadas primarias del PLD. Entonces lo lógico es que sigan con el procedimiento de primarias y además primarias abiertas. Sí, ahora podrán argumentar lo que se podía argumentar antes también, que, en el litoral, que van a votar a favor del candidato. Pero ya eso, bueno, eso habrá que verlo. Hubo otro hecho. Los que se oponen. Vamos a decir que en los litorales bochistas, porque esto tiene que ver con el bochismo, no solamente con el peledeísmo o el fercismo. La señora Margarita Cedeño Fernández comunicó que formalmente ya no hay matrimonio entre ella y el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué tú piensas? Confirmó. No, confirmó, no. Nunca eso no se había dicho. Pero eso como que se tenía conocimiento. No, la gente lo daba por sobreentendido. Hay que decir que también el PRM, que tenía para este viernes una reunión de su comisión política,
ya tiene dos semanas consecutivas reuniéndose, decidiendo temas internos. Hace 2 semanas habían decidido parar esos vistos de campañas anticipadas que ellos veían dentro del partido y llamando a los PRMistas a que se concentren en gobernar. Y ayer tenían otra reunión pautada, lo que quiere decir que también el PRM está volviendo a los temas políticos. Hay que decir que todavía la presión de empleos por parte de los compañeros de partido, el PRM la está sintiendo, eso no se ha superado. Hay algunos PRMistas que dicen que esta presión es mayor por el tema de la pandemia, o sea, por el asunto de la pérdida de empleos privados y empleos formales. Mucha gente que votó por el PRM ahora entiende que necesita, que es ahí donde debe de ir a buscar los empleos. Es una posición, uno no tiene que estar necesariamente de acuerdo con eso, pero lo cierto es que el PRM está sintiendo la presión de los compañeritos del partido. Pero es tiempo de hacer una pausa. Podemos agregar otras cosas más sobre el PRM y su momento, pero ahora es tiempo de pausar. En breve, de nuevo, en Careo. Seguimos aquí en Careo, por Cinevisión, Canal 19. Omar, hay un detallito que yo quería precisar con relación al PRM. Es que el PRM se fue, lo que es la dirección política, la dirección, vamos a decir, suprema, se fue toda al gobierno. Y entonces, digamos que la administración del partido, la conducción del partido, no se puede decir que quedó en manos de nadie, pero se quedó sin cabeza, porque no hay que hacer un ejercicio de adivinación para verlo, ¿verdad? Porque el presidente del partido es secretario administrativo de la presidencia, secretario político, pero se puede decir secretario de la presidencia, la secretaria general es el gobierno de la capital, alcaldesa, del INE, que es Ascensión, que es el secretario de organización, es ministro de Obras Públicas, y así. Es decir, que el PRM se fue a gobernar y en alguna medida se desentendieron de lo que es la operatividad del partido, y es lógico que de nuevo vuelvan a tratar de encontrarse con la senda. Además hubo algunos tropiezos. Por ejemplo, la elección de los miembros de la Junta Central Electoral creó problemas, ¿verdad? ¿Tú recuerdas lo que pasó? Que Eddie Olivares quería ser presidente de la Junta Central Electoral, y eso creó, el presidente Luis Abinader entendía que debía ser una persona independiente. Eso creó cierta desazón, porque Olivares era apoyado por el expresidente Hipólito Mejía, que también en su momento le sacó la alfombra cuando se le preguntó a Eddie. No, sí. Quizás las circunstancias y el sentido común, porque pues todo, Hipólito es un expresidente y no iba a generar un conflicto con el presidente acabando de tomar el poder. Pero además está el caso de Alburquerque y algunos niveles de disidencia interna con lo que fue, digamos, que la distribución del pastel gubernamental. Y eso obviamente generó tensiones, disonancias, desacuerdos, desencantos, y parece que ya con el paso del tiempo, con 1 año y pico de gobierno, el PRM necesitaba volver, digamos que a su rutina. Y ya vimos cómo el propio presidente de la República asistió, ¿verdad?, a la primera reunión después de mucho tiempo de la comisión ejecutiva, como ellos la llaman. Así es, don Osvaldo. Hay un tema que no se ha normalizado, que es el tema del COVID-19. ¿Cómo que se ha normalizado? Sí, porque los dominicanos ya estamos aprendiendo a vivir con eso. Está en la vacuna, el que no se ha querido vacunar. No creo que se haya normalizado. ¿Qué es lo que tú llamas normalizar? El problema. ¿A qué yo me refiero? Bueno, a que se están reportando 1000 y pico de casos diarios, sobre todo en este mes de noviembre, y no llama la atención, o no llama preocupación, o no
Se Tú dices reacciona que con se ha preocupación. vuelto como parte de nuestra rutina. Exacto. Y en el manejo del día a día como que se ha hecho como algo cotidiano. Sin embargo, hay que llamar la atención no solamente por los números locales, que a pesar de que tenemos 2 semanas con promedio de casos sobre los 800 casos diarios, los casos no pasan de 5.000 y 4.000 casos activos al día. Pero está bien, esas son las cifras del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, Yo veo aquí que un acumulado de las 2 primeras semanas de noviembre, 12.539 contagios. Es mucho. es mucho. A eso Que dice me que refiero. más del doble de las notificaciones en igual periodo de 2020, cuando el COVID estaba en su buena y la gente estaba aterrorizada. En esa fecha se registraron 6.133 casos de COVID, con la agravante de que ahora, dice un comentario ahí en un medio escrito, que hay que considerar las variantes Delta, Mu y todo lo que anda por ahí, que se ha elevado el nivel de letalidad. Sin embargo, y para la gente no pasa nada. Pero a eso que me Yo refiero. eso estoy de acuerdo contigo. Y sin embargo, el mismo Ministerio de Salud dice que a pesar de todos esos casos que se están reportando, los casos activos son 5.247 nada más. A mí no me Bueno, dan. activos, pero ¿qué significa eso? Los casos de personas que en la República Dominicana tienen COVID ahora mismo, según Salud Pública. Sí, porque Eso se es lo van que significa. recuperando, pero tú O sabes se van cuánto, en muriendo. 17 días, ¿cuántos se han muerto? 44. Según las cifras de las autoridades. Pero viendo el contexto, sacando un poco la lupa hacia el mundo, en Europa hay una situación de crisis actualmente. En Alemania, en Austria y en Bruselas, en Bélgica. Porque los casos ya están superando las capacidades de los médicos. En Austria ya cerraron como si fuera el inicio de la pandemia. En Bélgica lo están evaluando. Y en Alemania se habla de que estamos en pandemia. O sea, estamos atrás de nuevo. Lo que quiero decir es que la República Dominicana no tiene que alarmarse por eso, pero sí estar alerta, porque evidentemente que esta cuarta ola en algún momento puede desarrollarse en algo todavía un poquito más complejo para los dominicanos. Lamentablemente, Omar, el tiempo se nos acaba. Hay muchas cosas que ver sobre el COVID, como el relajamiento de las medidas, que tú vas a los centros comerciales y no te piden la tarjeta, que el ministerio dice que va a aumentar el número de supervisores para que la resolución se cumpla. Y eso que tú dices, que ya la gente está conviviendo con el COVID. Vamos a desear y a esperar que esto no se agrave, pero ya será la próxima semana cuando tendremos que volver de nuevo con el tema. Será pues hasta el próximo sábado cuando Omar Santana, yo, Osvaldo Santana, estaremos de nuevo con ustedes. Pásenla bien.